Hola, buenos días. Qué alegría de ver tantas caras jóvenes. Y vamos a dar el turno de palabra a Gonzalo Rivero Barbarroja, aunque no tiene la barba roja. Te habrán hecho la broma esa muchas veces, ¿verdad? La verdad que sí. Desarrolla su tesis doctoral en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla y nos va a hablar sobre miméticos de carbohidratos para el tratamiento de enfermedades raras. Cuando quiera, Gonzalo. Gracias. Bueno, quería empezar, buenos días a todos. Quería empezar mi presentación con una pregunta. ¿Sabéis que tienen en común alimentos tan cotidianos como la miel, el azúcar, la leche o el arroz? No. Efectivamente, son, son una fuente rica de carbohidratos. En concreto, podemos encontrar fructosa en la miel, sacarosa en el azúcar, lactosa en la leche o moléculas más complejas como el almidón en el arroz. Si pasamos a ver las aplicaciones de los carbohidratos, tenemos en primer lugar las más conocidas, son fuente y reserva de energía, pero también son un elemento estructural de otras biomoléculas, por ejemplo, los ácidos nucleicos. También participan en procesos de reconocimiento entre células, en procesos de la inflamación y también, algo menos conocido, su papel como carbohidratos como fármacos. En concreto, en mi grupo de investigación nos centramos en tres tipos de enfermedades: la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry y la enfermedad de Pompe. No sé si suenan estas enfermedades. Normalmente no, son enfermedades de depósito lisosomal y no son bien conocidas porque se engloban dentro de las enfermedades raras. Os preguntaréis qué son estas enfermedades raras. Son una serie de patologías, en concreto se agrupan en torno a unos 7.000 enfermedades raras identificadas. En su mayoría tienen un origen genético y, aunque son raras, afectan a más de 300 millones de personas en el mundo. Y lo que es más importante, el 90% de estas enfermedades no tienen una cura. Bien, a continuación os voy a mostrar un vídeo para explicaros y que entendáis bien en qué se basan estas enfermedades de depósito lisosomal. Bien, si nos centramos en el interior del cuerpo, en concreto en el interior de una célula, podemos encontrar los diferentes orgánulos, como pueden ser el núcleo, la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático y los lisosomas. Los lisosomas son la planta de tratamiento de residuos de la célula. Y en él se encuentran unas enzimas, unas proteínas encargadas de degradar moléculas complejas en moléculas más simples que el cuerpo pueda degradar o usar nuevamente. Estas moléculas complejas normalmente llegan al lisosoma y las proteínas que se encuentran en él las van degradando, las van rompiendo en moléculas más pequeñas y el cuerpo puede deshacerse de ellas. En las enfermedades de depósito lisosomal, estas enzimas o están en menor cantidad o no trabajan adecuadamente. Lo que ocurre en este caso es que el sustrato llega de nuevo a la enzima, pero no es suficiente cantidad de enzima para degradarlo. Entonces empieza a acumularse y esta acumulación de ese sustrato provoca la enfermedad. Bien, ¿cómo podemos tratar este tipo de enfermedades? Existen diferentes estrategias que se están estudiando actualmente, pero en mi grupo de investigación estudiamos lo que se llama terapia de chaperonas farmacológicas. ¿Qué es esto de chaperona farmacológica? Chaperona proviene del francés chaperon, que significa acompañante. Bien, normalmente, como he comentado anteriormente, el origen de esta enfermedad proviene de una proteína, una enzima que generalmente está mal, está normalmente desplegada, que se dice, en el retículo endoplasmático. Si esto ocurre, la célula detecta que esa proteína está mal y la degrada.
El fármaco que nosotros diseñamos en el laboratorio, la chaperona, es capaz de unirse a esa enzima, obtener la conformación correcta de la proteína y esta recupera la actividad, llega al lisosoma, donde una vez allí se intercambia por el sustrato que estaba acumulado y la enzima es capaz de degradarlo, paliando los efectos de la enfermedad. Bien, ¿y qué tiene que ver todo esto de los carbohidratos con el tratamiento de chaperona farmacológica? Generalmente estas enzimas, la parte a la que del sustrato que se une a esa enzima es un monosacárido, un carbohidrato. Para ello nosotros nos fijamos en los carbohidratos para generar el fármaco que queremos estudiar. Bien, si vemos la estructura general de un carbohidrato que vemos aquí a la izquierda, nosotros copiamos esta estructura y utilizamos un tipo de moléculas que denominamos iminoazúcares, donde el oxígeno del carbohidrato es sustituido por un átomo de nitrógeno. Una vez ya tenemos la estructura adecuada, el iminoazúcar natural, por ejemplo, os muestro un iminoazúcar que aparece en una planta de la mora. En nuestro laboratorio cogemos ese compuesto y sintetizamos un iminoazúcar sintético, que es lo que posteriormente utilizamos para el estudio contra la enfermedad. Aquí os muestro brevemente las etapas que tiene lugar, que realizo en el laboratorio. En primer lugar, realizamos la síntesis del compuesto. Posteriormente estudiamos ese compuesto frente a las proteínas de interés que queremos tratar, y una vez con los mejores candidatos realizamos mandamos los compuestos a colaboraciones que tenemos internacionales para su ensayo in vitro en células. Por último, animaros a conocer distintas asociaciones de estas enfermedades enfermedades raras, como pueden ser a nivel nacional FEDER, a nivel europeo EURORDIS o ya a nivel mundial Rare Disease International. Y ya por último, destacar unas palabras de Eva Revuelta de la Fundación Querer, en la que decía, con motivo de una entrevista por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es el 28 de febrero, y en esa entrevista comentaba que hay que concienciar de que la única salida para estas personas y sus familias es la investigación. Con investigación lo imposible será posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por una charla tan interesante y en una línea de investigación que sin duda puede ayudar a muchas personas a mejorar su vida. Bueno, abrimos el turno de preguntas. ¿Quién quiere preguntarle a Gonzalo? Vale. Mi pregunta es, has hablado sobre 3 enfermedades raras en concreto, las has mencionado, y mi pregunta sería, ¿cómo podemos identificar cuáles son los síntomas de esas enfermedades y de qué manera influyen en el día a día de una persona normal? Vale. En concreto, si te muestro para que veas. Realmente, en mi grupo de investigación tratamos tanto la enfermedad de Gaucher, la de Fabry y la de Pompe. Normalmente estas enfermedades tienen prácticamente los mismos síntomas. La mayor parte de enfermedades raras, en concreto del almacenamiento de enfermedades de depósito lisosomal, aparecen en niños, son de etapa infantil. Si tú ves algún problema en el niño, ves mucha inflamación, hay problemas renales, problemas pulmonares, normalmente lo que provoca la acumulación del sustrato en las células es que los órganos empiecen a fallar. Y entonces se hace un estudio, como normalmente las enfermedades son de origen genético, se hace un estudio genético y se ve qué genes están fallando. Dependiendo del tipo de gen, ya se detecta si esa enfermedad
es la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, dependiendo de la proteína que esté fallando en el cuerpo, en el organismo. Buenas. ¿Por qué elegiste estas enfermedades? ¿Perdona? ¿Por qué elegiste estas enfermedades? Principalmente hay muchas investigaciones de muchas enfermedades, cáncer, SIDA, ahora virus, pero nosotros tratamos de buscar enfermedades que, como digo aquí, el 90% de las enfermedades no tienen cura, es decir, esos pacientes están como muy abandonados. Nosotros lo que queremos es buscar alternativas para mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Tú has dicho que los carbohidratos se utilizan para almacenar energía. ¿Habría alguna forma eficiente de extraer esa energía en forma de electricidad? Pues la verdad que no lo sé, no es mi campo. Normalmente los carbohidratos se acumulan energía como glucógeno en el cuerpo, pero no sabría decirte algún sistema capaz de transformar ese glucógeno de almidón en una energía eléctrica. No sabría cómo. La verdad que no lo sé. Buena, ahora, vale. Una respuesta sería, podré realizar algún tipo de reactor, que nosotros trabajamos con reactores anaerobios, para que esa glucosa alimenten a microorganismos y produzcan un tipo de gas o biogás para producir energía. Una de las respuestas podría ser esa, pero supongo que habrá muchas más. Hola, buenos días. Mira, en cuanto a lo de las enfermedades raras, ¿hay en España o a nivel mundial una lista oficial de todas esas enfermedades raras? Sí, creo que la OMS tiene un listado de todas las enfermedades. Ya cada fundación, como he mostrado en las últimas diapositivas, por ejemplo aquí FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, tiene su listado con el número de pacientes que están identificados, el porcentaje, la media de edad de los pacientes, género. ¿Y se sabe con seguridad o aproximadamente qué porcentaje de esas enfermedades raras puede estar relacionado, por ejemplo, con lo que tú estás investigando concretamente? Yo me centro en 3 enfermedades. Ah, en esas 3 primeras que nos has enseñado. Sí, yo me Vale, centro, de pero hay acuerdo. muchísimas más, hasta 7000. Yo me centro en 3. Sí, pero que no hay digamos, un listado de las enfermedades que pueden tener relación con eso, con tu investigación. Tú te centras solo en 3, pero hay más, ¿no? Hay más, claro. Bueno, vale, gracias. Bueno, pues una última pregunta para Gonzalo. Bueno, buenos días y muchas gracias. También comentar al hilo de lo que dice el compañero que, bueno, que me parece muy interesante lo que se hace. Parece que es poca investigación cuando se piensa en 3 enfermedades comparado con 7000, pero me gustaría saber si los resultados pueden ser extrapolables luego, dado que la mayoría de las enfermedades raras tienen una base genética, y si los resultados de estas 3 enfermedades luego podrían servir para el resto de enfermedades. Aquí en concreto, gracias por la pregunta. En concreto, estas enfermedades son dependientes de una estructura de una proteína. Cada enfermedad es causada por un tipo de proteína. En nuestro caso que estudiamos con aminoazúcares, los miméticos de carbohidratos, para que se unan a esa proteína y recupere esa actividad, la estructura de ese aminoazúcar a lo mejor no es efectiva frente a otro tipo de proteína. Entonces hay que buscar otro tipo de estructuras para tratar la enfermedad.
Pues nada, pido de nuevo un aplauso para Gonzalo.